Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Escucho que retumba la voz de Sonia Marchesi, inconfundible, por otra parte, la conductora del noticiero, que vino verborrágica, claro, tuvo unos días de vacaciones, una bacana, ¿quién se toma vacaciones en octubre, no? Pero bueno, está muy bien. Han entregado horario también, salía muy bien el noticiero cuando estaba Evelyn. Para nosotros es un gusto poder tener esta transición entre el programa de noticias con todo lo que eso representan y nuestro pequeño espacio en donde intentamos generar una situación de reflexión, de contextualización de noticias, no repiquetear permanentemente sobre lo mismo. Y además nos permitimos, como todos los viernes, tener una tertulia con colegas, con periodistas. En un rato vamos a estar charlando de las cuestiones de actualidad, de lo que ha dejado esta semana con Leo Richardino. Pero en el bloque siguiente también nos vamos a dar un gusto, que es conversar con otro colega, un integrante de la dirección de Página 12 desde su fundación, hace ya mucho tiempo, casi 30 años, que es Hugo Soriani, que viene a la ciudad de Rosario a presentar a partir de las 7 de la tarde en Homo Sapiens, allí en calle Sarmiento, la librería del amigo Perico Pérez, su libro que se llama Los días eran así. En rigor, para quienes son lectores de Página, encontrarán estos textos, o lo habrán encontrado en su momento en las contratapas de la edición nacional, ¿no? Que se ha decidido recopilar a través de la editorial Octubre y que se ha transformado en un libro que, créanme, para mí que las he leído por separado en su momento y que las he leído ahora otra vez para participar hoy a la tarde de la presentación, son una misma historia, aunque parezca diferente o que uno diga, bueno, pero si se escribieron a lo largo de 15 años, 16 años, estas son historias concatenadas, son historias de vida, ¿no? Relacionadas con la cárcel, que precisamente los días eran así, en los distintos penales donde estuvo Hugo como preso político, y del fútbol y de River, mucho River, ¿qué va a ser? Es de River el hombre, y del rock, y de la política, y de las amistades, y de la vida misma, ¿no? Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de eso, con el autor del libro, insistimos, y los invitamos a la presentación a partir de las 7 de la tarde. Pero el primer tramo, el primer segmento, que siempre lo tratamos de encuadrar con el tema del día o de la jornada, está relacionado con algo que retomaremos en la tertulia con Richardino, y es la cuestión de las perspectivas de las elecciones del próximo domingo, no de este, sino del que viene, teniendo en cuenta todo lo que rodea, ¿no? Una situación nacional donde, como decimos siempre, además de los eslogans, los afiches, las frases hechas, el coaching ontológico, está la vida real. Y en muchos casos esa vida real se puede cuantificar en términos de datos que son irrefutables. La interpretación de esos mismos datos es lo que ofrece naturalmente algunas diferencias. Pero ayer, cuando conversábamos con el profesor Guida de temas económicos, veíamos que la Argentina es el séptimo país en el mundo en la tabla de la inflación, solo superado por Sudán, el Congo, Angola y otras naciones que son ciertamente las que no quiere parecer la Argentina, ni mucho menos. Se ha conocido el dato de la inflación del 1,9%. Fíjese que el índice Congreso, que por lo general era una suerte, digamos, de reaseguro frente a la manipulación de la información por parte de los entes oficiales, quedó retrasado. Ahora, el índice Congreso es más benévolo que el índice del propio instituto que mide, que es efectivamente la palabra oficial. 1,9% es la inflación que ha hecho trizas las previsiones para el año que está corriendo y al que le quedan 2 meses y medio y luego de los comicios un tarifazo en luz, en gas y en servicios que hará que en el mejor de los casos la pauta inflacionaria esté rondando el 22, 22,5 o 23%. Situación que en la provincia de Santa Fe tiene algunas particularidades ya que se afincan algunos emprendimientos comerciales, industriales y económicos que ven ese rebote de manera tremenda. ¿Sabe cuál ha sido el rubro en donde más aumentaron los precios en estos últimos 30 días? Textil y calzado. En la provincia de Santa Fe, el núcleo principal de la producción es textil y de calzado. Es decir, hay lugares en el país que se abastecían de los calzados y de la industria textil de la provincia de Santa Fe y de la región centro. Paradójicamente, es el lugar que de manera más violenta recibe el impacto de las importaciones. Y esto agreguémosle otro elemento. Hay un apagón informático que ha hecho que la Unión Industrial Argentina, que no se ha caracterizado institucionalmente por estar opuesta a ningún gobierno y mucho menos a este, haya hecho un reclamo airado diciéndole queremos saber cuánto y qué se importa, porque efectivamente se está atravesando un momento de una dificultad económica creciente y sobre todo en estos rubros a los que estamos haciendo referencia. De manera tal que en un rato, después de hablar con Hugo Soriani, y cuando estemos ya participando de la tertulia con Leo Richardino, les vamos a dar algunos elementos muy precisos y algunas, hasta diría yo,
escenificaciones, porque esto es televisión, ¿no? Muchos nos dicen hacen radio televisada, hacemos lo que podemos, y le mostramos de qué manera impacta el costo o la industria en el precio de una prenda, ¿no? Hay un trabajo de la Fundación Proteger muy interesante, muy bueno, muy didáctico, muy claro, que da cuenta de esto que les estamos haciendo referencia. Y ya antes de irnos a la pausa, porque tenemos bastante tiempo y somos muy generosos con el espacio cedido a los partidos políticos, esto es lo que establece la ley, les digo algo más. Ayer se cerró la historia, el círculo, digamos, con este desliz del ex gobernador Antonio Bonfatti, pidió otra vez disculpas en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados que él preside, contó que quiso hablar con el presidente, le pidió disculpas públicamente. Ayer le mostramos las veces que Carrió cometió disparates de ese tenor o de otras características. También veíamos hoy temprano y repetido hasta el cansancio el tema de los huevazos al presidente en una visita que hizo ayer en el sur, en la Argentina, y nos preguntábamos hasta qué punto ese tipo de episodios o de situaciones, cuando son corregidas y aumentadas, visibilizadas de manera, digamos, sostenida, impactan en la opinión pública o en la gente a la hora de decidir su voto. ¿Cuál es la proporción de incidencia que tiene todo eso? ¿Y cuánto es esto que acabamos de decir? La pérdida de fuente de trabajo, la escalada inflacionaria, el peligro por las conquistas sociales, el tarifazo que se viene, es decir, de qué manera se conforma o se constituye el voto. Bueno, tenemos un rato largo por delante, los invito a que nos acompañen. Después de la pausa hablamos de literatura, de política, de fútbol, de periodismo con Hugo Soriani, que viene a presentar este libro. Lo mostramos, Víctor, antes de ir a la pausa, si la gente sabe de qué se trata, a las 7 de la tarde en la librería de nuestro amigo Perico, ahí en Homo Sapiens, en calle Sarmiento, al 800. La pausa y enseguida volvemos. Bueno, muy bien. Creo que alguna vez ya charlamos en público, ¿no? Algunas veces hemos hablado. Y hemos sobrevivido a la situación. Y hace poquitos años que nos conocemos, Sí, ¿no? Unos 30. Sí, vos tenías todo. Sí, yo tenía unos kilos menos. Y mejor, yo pelo. y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, podríamos decir que han sido nuestros mejores años estos 30. Aunque muchas veces más de una referencia dice los 9 años de la cárcel, los mejores años de mi vida. Bueno, no, eso se refiere a que los mejores años porque uno era joven, ¿no? Claro. No por cómo la pasaba. Claro. Indudablemente yo creo que los 30 años Página 12 y los 27 Rosario 12 está buena parte de nuestros mejores años. Así es, duda, y ¿no? donde uno además ha tenido lo más importante, hijo, mujer, familia y todo Claro, eso, ¿no? claro. Es el momento de juntar. Vos sabés que el otro día reflexionábamos en el diario con mucha gente que trabaja con nosotros, que gente que empezó a los 20 años. ¿Sí? Y hace 30 que está. Está ahí, sí. O sea que esto que vos decís, todo, Sí, ¿no? sí. Hemos crecido, pero es increíble, porque además es un diario de las características de Página 12, ¿no? O un diario de las características de Rosario 12, 27 años. Digo, es muy raro que hayamos llegado cuando lo empezamos, vos recordás. Sí, Era una aventura que a lo mejor eran 6 meses. Sí, Digo, sí, nosotros, vamos a ver. lo que teníamos otro laburo, pedíamos licencia. Sí, sí. Porque decimos, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Si volvemos. 6 meses, claro. Bueno, Sí, y acá sí. estamos. La estiramos. Y con libro y todo. Con libro y todo. Bueno, esto es realmente, leía en las bueno, Estela Carlotto hace el prólogo que dice que no es un prólogo, sino una celebración. Está muy bueno lo de Estela. Sí, un honor. Pero además te han agasajado, para decirlo de algún modo, los compañeros ahora que tienen la titularidad del diario en hacer, a partir de Editorial Octubre, un libro, Claro. con un laburo de muchos años, porque esto tiene muchos años de escrito, pero muchos años hasta que te decidiste a escribirlo. Sí, no tantos años de que me decidí a escribirlo. Viste, los libros se van haciendo de a poco, excepto algunos talentos que yo no tengo, que lo pueden escribir en una semana o en un mes o demás. Sí. Yo lo fui haciendo de a poco, pero a medida que también salían o brotaban recuerdos, ¿no? O anécdotas, muchas veces las historias surgen de la mesa de los amigos. Sí, sí. Por suerte, que en 30 años de diario, además he tenido la posibilidad de conocer plumas como la de Osvaldo Soriano, como la de Eduardo Galeano, como la de Juan Gelman. Miguel Briante. Entonces, Sí, uno eso es cómo una se va a cosa que yo animar. le agradezco más que nada a Página, ¿no? Claro, Haber uno- tenido sobremesa con Gelman, como bien decís vos, ¿no? Con Briante, con Dalmaceto, con Soriano. Bueno, eso un poco Bueno, también. vos mirá las firmas que salen. Digo, sí. vos fíjate lo que Página 12 pudo nuclear a su alrededor. Sí, sí, sí. Estos apellidos, Soriano, Gelman, Galeano. Sí, una máquina. Una Ahora, máquina. esto es Entonces uno evidenciar, uno no se animaba a escribir. No, claro. Y lo que escribía, lo escribía y lo guardaba en un cajón. Sí, y sí, punto. Hasta que, bueno, algunos amigos me insistieron y fui publicando en el diario y fue naciendo el libro espontáneamente. Y además, cuando uno cuenta un recuerdo, Te dicen, dice, eso ¿por lo qué no tenés que escribís? escribir. Claro. Eso lo tenés que escribir. Y me pareció que en realidad era el momento de hacerlo.
Me parece que este es un momento un poco difícil en el país, donde hay un retroceso en las políticas de derechos humanos, y este libro en parte, no todo el libro, porque hay otras historias, pero en parte tiene que ver con mis años en la cárcel, y en parte es un trabajo para mantener viva la memoria, ¿no? Y vos sabés cómo nació, además, también, más allá del tema de las charlas en el diario, yo me di cuenta, porque uno, cuando es sobreviviente, tiene pudor de contarlo. Hubo tanta gente que murió, 30.000 desaparecidos, entonces a uno le da pudor y además no quiere ser pesado o poner en otros, sobre los hombros de otros, historias que a veces son muy trágicas. Entonces, a veces uno durante un tiempo guarda silencio. Y después que tuve un hijo y empezó él a ir al colegio, me di cuenta, y mi hijo contaba, a los 5 años, 6 años, mi papá estuvo preso, ¿viste? Claro. Sí. Entonces, las maestras, que eran chicas de 25 años, 30 años, entre los 20 y los 30 años, me preguntaban. ¿Por qué? Claro, entonces yo tenía que decir, ojo, casi. yo No fui soy preso por Borvalor, preso político, claro. no es que me choreé nada. Nada. Fui preso por mi convicción y por defender mis convicciones, como parte de una generación, que la Argentina de los 70 fue eso, ¿no? Una generación que creció defendiendo sus convicciones, con errores, pero que esos errores también nos costaron, se han pagado muy caro, ¿no? Sí, no. Y además, y aún y a pesar de lo que en muy buena medida representa casi 10 años de tu vida, ¿no? Sí, 9 años. 9 años. Ahí cuando tenía 21 años y salía a los 30. Y era la época del gobierno de López Rega, es decir... De último gobierno de Alfonsín, sí, con López Rega, del ministro del Interior, la AAA. La AAA y hasta el alfonsinismo. Ahora, exactamente. Siendo muy joven además, y decía, hay relatos que son épicos, hay algunos que son tragicómicos, ciertamente, pero son todos entrañables. Es decir, acá no hay nada que te cuenten que no se te haga carne inmediatamente o que uno lo pueda leer desapegado de esa emoción que efectivamente provoca situaciones de esas características, incluso hasta los recorridos que se hacen y los retrocesos en tu propia vida, contando, yo te decía que uno de los que más me había gustado era esa historia con tu viejo, que era un capitán de infantería, además, que dice la historia acá también que no dejó de ir ni un solo día a visitarte y que seguían discutiendo en la visita. Hasta el último día. Y hasta que aparecía River. Sí, y era el salvavidas. Y era el salvavidas. Los dos nos aferrábamos a River porque era el tema que nos unía. Vos sabés cómo somos de apasionados los argentinos con el fútbol, lo acabamos de ver. Discutimos a Messi los argentinos. Sí. Bueno, ahora creo que ya no lo discuten nadie. Creo que ya no. Pero bueno, así somos, digo. Y mi viejo era como decís vos, un oficial de infantería, las Fuerzas Armadas, y además que había sido pasado a retiro por su militancia antiperonista. Claro. Yo no vengo del peronismo, es la única satisfacción que creo que le di. Sí, creo que la coincidencia política era esa. Milité en organizaciones de izquierda, claro. pero por lo menos peronista no fui. Bueno, y discutimos, mi viejo me bancó mucho, porque a pesar de sus convicciones absolutamente en contra de las mías, nunca me hizo un solo reproche y nunca me faltó una visita durante los 9 años que yo estuve detenido. Con, además, la diferencia o la discriminación que empezaron a hacer sobre él sus camaradas. Lógico. Porque después, bueno, fueron varios los hijos de militares que fueron detenidos o que están desaparecidos. Pero yo fui uno de los primeros. Entonces esa factura se la pasaban. Y él, que nunca me dio a mí el brazo a torcer en las discusiones políticas, mi madre me contaba que frente a sus camaradas bancaba. Y en la cárcel discutíamos de política muchísimo. Pero cuando veíamos que la cosa ya llegaba... Cuando rueda la banquina dijiste, vamos a River. Exactamente, íbamos a River, entonces él me contaba los partidos. Hay una carta extraordinaria que me escribió cuando salimos campeones en el año 75. Me cargaba además porque decía, 18 años tuvimos y salí campeón, era vos el piedra. Era vos. Te llevaron adentro, salimos campeones. Por suerte después desmentí eso, porque en el año 86 nos abrazamos los dos en lo alto de la San Martín, con aquel equipo del Bambino y el gol del Búfalo Funes, y festejamos la Copa Libertadores del 86. Bueno, pero de la Copa Libertadores a vos no te puedo decir nada porque ustedes nosotros estamos muy bien, está muy bien. Ahora, hay otra historia con tus hijos. Bueno. Con la del descenso, con la de la caminata por la Avenida Libertador, Udaondo agarrado de los brazos, después de una cosa que para vos era impensable. Bueno, vos fíjate una cosa, ¿no? Ahora, reflexiono acá, charlando con vos. Digo, este libro, más allá del tema de la cárcel, me parece que también está marcado. Cuando uno lo escribe, no se propone nada. Después, a partir de que el libro nace y las historias cada uno las hace suyas, surgen
diferentes reflexiones. Vos fíjate, vos acabas de decir, me parece que el tema de la paternidad tiene mucho que ver ahí, ¿viste? La paternidad, tanto de mi vínculo con mi papá, como de mi vínculo hacia mis hijos. Porque a mí me tocó vivir con mis 2 hijos varones el descenso de River. Tremendo. Y los 3 veníamos caminando, después del descenso que no podíamos creer, y yo lo sentía a mi viejo ahí presente. ¿Entendés? Digo, y tenía el privilegio de estar acompañado por mis hijos. Y yo ahí recién dimensioné la soledad que debe haber sentido mi viejo durante esos 9 años, a partir de ese vínculo que, si bien estaba absolutamente divorciado en la política, estaba muy presente ese, absolutamente. Hugo, hay además un fino sentido del humor en situaciones que es muy difícil encontrarle sentido del humor. En los diálogos, en las anécdotas, en la charla, cuando salían por el patio a caminar en los distintos penales, que lo obligaban a caminar de a 2 y dejar 3 metros de separación entre uno y otro. En el momento en que el presidente Kirchner aprieta el botón para demoler una de las cárceles que había anunciado, porque vos estuviste en 3 o 4 penales diferentes. Tuve varias universidades. Devoto, primero Magdalena, porque yo además, como condimento, cuando me llevaron preso, cuando me detuvieron, yo estaba haciendo la colimba, el servicio militar. Con lo cual también las Fuerzas Armadas siempre fueron una constante en mi vida. Yo crecí rodeado de los amigos de mi viejo, todos militares, y después fui en la colimba y me llevaron preso a un penal militar. O sea que estaba entre conocidos, digamos, ¿viste? Y sí, evidentemente, fui primero a Magdalena, estuvimos ahí 5 años, y los otros 4 repartidos entre Caseros, Rawson, Devoto, luego Rawson de nuevo, y de ahí salí en libertad una semana antes de que Alfonsín, en el diciembre del 83, asumiera el gobierno. ¿No? Claro, porque además nunca tuve ningún derecho a la defensa, me hicieron un consejo de guerra y me trajeron un día una condena que tuve que firmar, que me negué a firmar, y la trompada que me pegaron me tiró desde la puerta de la celda hasta la pared del fondo. Yo lo cuento risueñamente, digo, claro, y que se entienda el código. No, de ¿quién va a poder decir por supuesto, lo digo en función de que vos me decías las claves del humor. Y creo que el humor es una herramienta a la que el ser humano, en situaciones difíciles, echa mano, porque alienta, da esperanza, reírse de las propias desgracias, digamos, sin que eso signifique negarlas o disminuirlas. Perfecto. Pero tomar las cosas con humor. Y el humor negro me parece, porque he leído muchos libros testimoniales de resistencia en diferentes lugares. Que tienen efectivamente los soldados de Malvinas. Los soldados de Malvinas, si uno ve Iluminados por el Fuego, hay humor negro en las trincheras. Claro. Así es. Bueno, vamos a ir charlando de esto hoy a las 7 de la tarde en Homo Sapiens. Estará Eduardo Seminara, que fue también en su momento preso político, y estará el viejo Victorio Paulón, dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, ¿no? Tal cual. Que tuvieron el Villazo también en la época de López Rega, cuando cayeron el 20 de marzo. Claro, él estuvo 6 años, dirigente sindical de toda la vida. La verdad que la compañía que voy a tener, la tuya, la de Paulón, un lujo. Muchísimas gracias por haber venido, Hugo. Nos vemos. Gracias a vos, Pablo. A ustedes, ¿a dónde estoy? Acá. Los invitamos entonces hoy a la tarde. A partir de las 7 seguimos esta charla. Vamos a leer algunos tramos también de las contratapas que se publicaron en su momento en página. Ahí está el flyer. Los días eran así. En Rosario, hoy a las 7 de la tarde. Para la gente que está en Santa Fe, mañana también hay una presentación, ¿no? Mañana están en Santa Fe. Sí, mañana estamos en la Feria del Libro Nacional y Popular a las 6 de la tarde. En la ciudad de Santa Fe. Perfecto. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está Richardino acá. Tenemos tertulia. Bueno, muy bien, Richardino, qué gusto. ¿Cómo te va, Pablo? Igualmente. Todo bien, todo bien. Tengo un regalito para vos. ¿Un regalo? Sí, mira, lo voy a sacar acá. Esto es histórico. Mucho, esto es histórico, Vamos ¿no? a grabarlo. No sé si te va a entrar. Registrado. Fíjense en cámara esto. A ver. No, esto no te entra. Lo puedes usar de pañuelito si querés. No, sí. Ahora yo le explico qué es. Y le muestro a Víctor acá a cámara de qué se trata. Esto es un trabajo que ha hecho la Fundación Proteger. A propósito de lo que hablamos en la apertura del programa, ¿no? Y esta es la composición del costo de una prenda de vestir. Esa remera que tiene Leo ahí, que la va a poder usar de bufanda. Replica lo mismo que está ahí. Es exactamente eso. Fíjese, 50,3% del precio de una chomba, de una remera, de cualquier prenda textil, son impuestos. 9% logística y comercialización. 12,2% la de la financiación de los bancos. El 12,7% el alquiler para poder montar el boliche donde se venda. El 4,8% la rentabilidad de la marca, que tampoco parece una cosa desproporcionada. El 2,5% la inversión publicitaria y diseño. La industria, lo que cuesta hacerla, el laburo de la gente, la máquina, la materia prima y todo eso, el 8,5%. Pero hay algo más grave que esto, que está en la contratapa, y que es
que de ninguna manera, por tanto, la importación puede llegar a modificar esta situación. Ahí la tenés, Víctor, ¿ves? Dice, en efecto, más de la mitad del precio final que abona el consumidor de una prenda se destina al pago de impuestos. La industria solo representa el 8,5% del precio final de la ropa, una vez descontados los gravámenes. Si la industria solo incide un 8,5% del precio final, es una obviedad afirmar que las importaciones no solo no corrigen el problema, sino que lo agravan vía desempleo que impacta negativamente en las economías regionales. Bueno, esto es lo que pasa en uno de los rubros con más cantidad de pymes en la provincia de Santa Fe. Yo te iba a decir, Pablo, 1,9% fue la inflación de septiembre. Adivina cuáles fueron los segmentos que tiraron para arriba la inflación. Pero dijimos, calzado y textil. Entonces, las importaciones, el calzado más castigado todavía con las importaciones indiscriminadas. Obviamente, el apagón informático respecto a las importaciones, ¿cuál es la excusa del gobierno? La de siempre. En el PAMI vamos a corregir determinadas asimetrías, cortaron servicios. Con las pensiones de discapacitados hay abuso, vamos a revisarlas, cortaron todo. ¿Qué hacen acá con aduana y AFIP? Y vamos a sincronizar las computadoras, apagaron la estadística. Con lo cual, el Observatorio de Importaciones del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe hace 3 meses que no puede elaborar su informe. Pero además con un peligro, Pablo. ¿Qué pasa si hay cuestiones de dumping? ¿Cómo las detectás? ¿Cómo las parás? Sería la mala práctica de importar por fuera de la ley, ¿no? Con precios más bajos y ese tipo de cosas que es habitual en el comercio exterior. ¿Qué hacen los estados? Controlan el dumping, tienen leyes antidumping. Si vos no tenés información, ¿cómo actuás en ese marco? Bueno, hay 2 caras del empresariado. El empresariado que va y se mata por sacarse fotos con Vidal, darle un beso a Larreta. Como si fuera Lady Gaga. Exacto. Y hoy ir a aplaudirlo a Macri. ¿Por qué? En el coloquio de idea. Porque van a aplaudir el poder, Pablo. No es que les gusta Macri o están enamorados. Van a aplaudir el poder. Ahora, del otro lado, siguen reclamando. Hubo 500 empresarios esta semana que fueron a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y le pidieron esto. Restablezca el número de las importaciones y una tregua fiscal. Porque están asfixiando también fiscalmente y con multas y con persecuciones a pequeñas y medianas industrias. Entonces, el empresariado es todo esto. Dicen que Macri está muy enojado con la UIA. Sí, porque en la reunión de la UIA dicen el Calabrés. Ya le pusieron el Calabrés. Sí, la Calabria por tiene su origen, uno de los grupitos como Sicilia. Ahora, hoy me decía uno, dice, ¿y que Corleone va a combatir las mafias? Bueno, le dicen el Calabrés por Calabria y demás, y por la venganza. Muchos empresarios sienten que hay una animosidad contra ellos porque estuvieron con Scioli. Dice que Macri todavía le factura eso y en los 562 que quería meter a un cohete y mandarlo a la luna, hay varios empresarios. Sí. Eso por un lado, pero digo, es normal, Pablo. ¿Qué va a aplaudir la industria? La UIA, ¿qué puede decir? Lo quiere abrazar a Macri, ponerle que lo quiere ir a saludar, a felicitarlo. ¿Con qué elementos lo hace? Si no hay una sola medida que tenga que ver con la industria. Sí. Es un modelo antiindustrial. Claramente. Lo conversamos con Frigerio el otro día aquí, cómo se podía, porque uno preguntaba por una cosa y contestaban por otra. Va por otro lado, sí. Pero tengo para mí también, y sobre todo en la provincia de Santa Fe y del interior, que hay dirigentes industriales, incluso encaramados en la conducción de la Unión Industrial, que tienen una posición diferenciada, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo sostenerla, porque efectivamente hay un cerco que no es solo el apagón informático, hoy queda mal, sino y además de presión queda mal para impositiva, criticar al gobierno, de inspecciones, del Ministerio de Trabajo, de la AFIP. Entonces se hace difícil. Es complicado asumir una posición crítica desde el empresariado también, ¿no? Totalmente. Por eso digo, bueno, ayer algunos se sorprendían por los huevazos a Macri en La Pampa, ¿no? Y decían, bueno, es un grupo organizado. Y sí se organizó. Vamos a comprar los huevos, vamos a esperar el vehículo que pase. Sí, tenés que organizarte. pero es parte de un país que no está de acuerdo con eso. Está mal. Ahora digo, está bien, pero está peor utilizar eso como una suerte de ariete de campaña porque no hicieron nada para evitarlo tampoco. Nada. Y pasarlo permanentemente para que sea la civilización o la barbarie, la civilización adentro de la camioneta Audi y la barbarie del otro lado, es una estrategia electoral. Porque hay sectores, y acá lo vemos en la provincia de Santa Fe, y la semana que viene vamos a ver encuesta, motivación de voto, fidelidad de voto, que quieren que pasen este tipo de cosas, que haya efectivamente para seguir dividiendo y polarizando. Esa vieja historia de la Seguro. Es un negocio. ¿No? Yo supongo que en ese marco también hay una foto, después si querés hablamos,
hoy una foto política que me parece importante, en Mar del Plata también, en IDEA, y van al coloquio, uno sí, el otro no, pero aprovecharon para juntarse ahí, me refiero al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a Bully Vaca, es el candidato, me confundo, no sé si Bully Vaca o Vaca Bully, el candidato de Randazzo, sí. El primer candidato a diputado nacional. Sí. No fue Randazzo. Porque un poco de pudor le queda. Entonces se juntaron ellos dos. Pero esa es la foto que muchos ven, Pablo, de qué está pensando otro sector del peronismo, que obviamente lo primero que piensa es jubilar a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Lo primero que quieren es eso. Dicen que el 22, porque hay elecciones en Salta también, el discurso de Urtubey hay que tenerlo muy en cuenta porque puede llegar a ser un pronunciamiento que ya dirima una posible postulación nacional para el 2019. ¿Contra Macri, Urtubey? Contra Macri, claro. ¿Contra? Contra Macri, sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa, hacemos la pausa y hablamos un toquecito de la provincia. Dale. Tenemos un segmento más, enseguida volvemos, ya estamos. Bueno, muy bien, Richardito, tenemos un par de minutos. Vamos a ver la semana que viene, el lunes feriado, pero entre martes, miércoles y jueves, porque el viernes es la veda, vamos a tener los 3 candidatos que nos faltan a diputado nacional y los 3 que nos faltan a concejales. Las principales fuerzas del Frente Progresista, de Cambiemos y del Partido Justicialista, del peronismo. Y vamos a haber tenido, y creo que es la única producción periodística de la ciudad de Rosario, los 10 candidatos de las 10 listas de la izquierda, del centro, la bifurcación o lo que fuera, y los 8 concejales. Para nosotros es importante. Sin duda, pasaron todos por aquí, todos pasaron por los días contados, y además, Pablo, vas a tener los principales candidatos después del debate también, ¿no? Claro, porque este domingo es el debate. Este domingo es el debate conjunto entre los 2 canales, el Diario La Capital, como pasó con los concejales. Hay una picardía ya de algunos candidatos a diputados, dijeron: prometemos ser más entretenidos que los concejales. Sí, que fue bastante plomazo. Bueno. Entre nos y más allá de que está en nuestro canal. Sí. Y no depende de los periodistas, depende de los lo concejales. Que pasa es que pactan tanto el debate, los candidatos, quieren tener todo controlado, que por allí no hay cruces entre ellos. Bueno, en la provincia también, la semana que viene, Pablo, va a ser muy rica en encuestas, ¿no? Sí, vamos a traer algo de eso. Obviamente va a haber algunos trabajos, sé que están trabajando ustedes también en algunos números. Y acá la expectativa, vos fíjate que en la ciudad de Rosario tenés, entre la gente que no fue a votar en las PASO, la gente que votó a candidatos que efectivamente ya no van a estar en esta contienda, 150.000 votos sin dueños. Y después lo que hay que ver es si retiene los votos el que los tenía, si no se corren y si alguno aumenta, ¿no? Obviamente. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar con eso. El lunes tomamos descanso, el feriado. El 17 de octubre, ya podemos adelantar, va a estar con nosotros el candidato a diputado Agustín Rossi. El 18 probablemente esté Cantar. El 19 estará Luis Contigiani, y tenemos además los candidatos a concejales, Roy, Hapkin y Zuckerman. Así van a y el viernes tertulia. Obviamente. ¿Sí? Nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no, Pablo? Va a ser muy bien, a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado este rato. Los invitamos a volver el martes entonces después de las noticias y les deseamos un feliz Día de las Madres a todas ellas. Nos encontramos, buen fin de semana. Chao.